El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó la palabra, tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántense y no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, hermanos queridos, hemos llegado ya a este segundo domingo de este tiempo de Cuaresma. Empezamos hoy la segunda semana y así vamos transcurriendo y peregrinando, porque la Cuaresma es una peregrinación, es un camino interior, un itinerario espiritual. Y nos vamos preparando en este camino para poder vivir cada vez con mayor intensidad, profundidad y sentido ese gran misterio que significa la Pascua. Esa Pascua que es un todo, como una especie de combo de amor, que comienza con la última cena, la pasión, la muerte del Viernes Santo en cruz de Cristo, la sepultura y el tiempo de espera en el sepulcro y la noche santa de la resurrección en las primeras horas o en la madrugada del domingo, del primer día de la semana, como se le decía antes, ¿no? Por eso después adquiere el nombre de domingo, Día del Señor, porque fue justamente el domingo el día en que Cristo resucitó y quedó consagrado a partir de ese momento el domingo como el día de Dios y el día del pueblo de Dios. Antes era el sábado para los judíos, el séptimo día, porque se inspiraban en el Génesis, que decía que al séptimo día después de la creación Dios descansó, entonces había que descansar. Sin embargo, Jesús resucita en el primer día, que después adquiere nombre de domingo, que como ustedes saben significa en latín Día Domine, es decir, Día del Señor. Para nosotros ya no es el sábado, el día santo, sino el domingo, porque es el día de la resurrección. Es el día donde celebramos, por eso estamos reunidos aquí hoy. Como ustedes bien lo saben, todo esto que estoy diciendo creo que no debe ser nada nuevo para nadie, ¿verdad? Pero nos reunimos cada domingo y celebramos el precepto de la Eucaristía dominical, donde venimos a encontrarnos para renovar, conmemorar y agradecer a Dios con alegría y gozo ese favor tan hermoso, ese don tan grande que nos dio cuando Cristo resucitó, que es la nueva vida, la nueva vida. Esa nueva vida que comenzó después en cada uno de nosotros, en nuestra vida personal, el día de nuestro bautismo, y que se prolonga para toda la eternidad. Porque el día de nuestro bautismo nosotros vivimos, como ustedes también ya lo saben bien, vivimos la Pascua. Eso que Cristo vivió en la pasión, muerte y resurrección en la cruz de una manera cruenta, dolorosa, a nosotros también se nos hace vivir, pero de una manera espiritual, convertido en sacramento. Por eso cuando vos te bautizaste, vos también te moriste
¿Pero a qué te moriste? ¿Al hombre viejo y pecador? ¿Al hombre que nace con la falla original, ¿no? Esa falla que nos involucró a todos. Y al morir ese hombre viejo resurge, resucita. Vos también resucitaste ese día a la vida nueva de hijos de Dios. Entonces comenzaste a formar parte de la comunión de la iglesia, es decir, de la familia. Somos familia de Dios porque hemos sido adoptados por el Padre en Cristo muerto y resucitado. Vos también entonces tuviste tu experiencia pascual, esa Pascua que comenzó en tu vida, esa nueva vida, ese nuevo nacimiento, y que llegará a plenitud cuando termines, como todos, nuestra peregrinación en este mundo. Vamos día a día dando un paso más. La palabra Pascua, de hecho, viene de paso, porque es producto del peregrino, del que camina hacia un destino. Y nuestro destino es la gloria de Dios, que ya la tenemos, que ya vive en nosotros por el Espíritu Santo que se nos dio el día de nuestro bautismo, en la confirmación y en un montón de experiencias interiores. Cuando oramos, cuando comulgamos, cuando nos confesamos, cuando hablamos, alabamos a Dios o meditamos su palabra, el Espíritu se mueve en mí porque me habita, ¿no? Es ese Espíritu que hay que escucharlo en el silencio para que sea Él quien nos hable, en la oración contemplativa, en el encuentro íntimo y personal con Él. Te hable, te habla, te ilumina. Él con sus dones te va dando el consejo necesario, la sabiduría suficiente, el entendimiento, para que puedas vivir una vida cada día más profunda, más plena, más libre y más feliz. Y entonces cuando termine nuestros pasos por este mundo de peregrinos, daremos el paso final, que esa es la muerte, para entrar en la vida nueva y plena de los resucitados. Eso es lo que vamos a celebrar en la Pascua. Esa es la verdad de la Pascua profunda, a través de los ritos pascuales que todos los años en Semana Santa vivimos, de las distintas ceremonias. Pero esencialmente es esto, es redescubrir en mí algo maravilloso que sucedió un día y para siempre, gracias a Cristo, que una vez, para siempre también, extendió sus brazos en la cruz y dio su vida, demostrándonos que no hay mayor amor que dar la vida. Y no solo Él lo dijo, lo predijo, lo predicó, sino que lo vivió, lo dio, literalmente. Por eso mirar la cruz de Cristo y a Cristo crucificado para nosotros, aunque ahora sabemos que está resucitado, es una inspiración para entender que en ese crucificado que vemos en el crucifijo está la muestra más grande de amor. Hay una canción de Martín Valverde que lo dice, que muchos la conocemos: mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo. Es la gran verdad. Y fíjense que es un amor para todos, porque es un amor eterno, pero es un amor personal, porque te ama a vos con nombre y apellido, porque el Padre Dios te pensó con nombre y apellido, es decir, con identidad. No somos un montón, somos hijos. Y como hijos de una buena familia, de unos buenos padres, cada padre conoce a su hijo, aunque tenga 10, 20 o 15 o 50, porque son sus hijos y a cada uno lo conoce. Y sabe las diferencias de uno con el otro. Y sabe las potencias de uno y las debilidades del otro. Por eso a veces, cuando hay varios hijos en una familia, algunos se quejan y dicen: vos lo querés más a fulanito. Y no es que lo quiera más a fulanito, es que fulanito tal vez es más débil, tal vez tiene más necesidades, es más limitado en algunas cosas. Por eso los padres están más encima. Y los que son más capaces, bueno, se desempeñan solitos. Por eso a veces entre los celos de hermanos está eso, ¿no? De usted lo quiere más a él o a ella. No, no es así. Es que cada padre conoce cómo tiene que tratar a cada uno de sus hijos. Bueno, así sucede con Dios. Nos quiere a todos por igual, pero nos conoce a cada uno en lo personal, porque nos pensó en lo personal. Por eso tu vida es única e irrepetible.
Una vez que fuiste creado y naciste, fuiste engendrado y tu madre te dio a luz y fuiste consagrado por el bautismo, tu vida se convirtió en única, irrepetible y eterna. Pensalo. Pero pensalo con el corazón. Pensalo desde la fe, no con la razón. Porque en las corrientes de la razón hay muchos pensamientos que están equivocados. Por ejemplo, lo de la famosa reencarnación. Vas a evolucionar o vas a involucionar, fíjate cómo vivís tu vida, porque si tu vida la vivís más perfectamente, etcétera, etcétera, vas a evolucionar. Y hoy sos un simple, y quién sabe en la próxima vida sos un príncipe o un rey de un pueblo X. O no, terminás, ojo, vaya, no vaya a ser que termines en la próxima vida siendo un ratoncito. Cosas ilógicas, que nada tienen que ver, obviamente, con lo que Dios nos enseñó y la palabra nos revela. Somos únicos e irrepetibles, olvídense de la reencarnación. La vida es una sola, desde que Dios, una sola y eterna. Lo aclaro porque a veces en términos muy jaranescos o terrenales decimos, che, viví tu vida, dale, la vida es un carnaval, viví, disfrutá porque es una sola, te morís y se terminó. No pasa por ahí. Es una sola porque tu vida es única y porque vos sos único e irrepetible. La tenés que vivir, descubrir y encontrarle sentido. Y ese sentido pleno ya lo tenés porque está dentro tuyo, es el Espíritu Santo, Dios te lo dio, porque te ama. La gran clave de nuestra vida en Cristo, cristiana, es que somos fruto de un amor eterno. Sentite amado, amado, amado o amada. Sentite amado. Y que todos los días puedas tener la experiencia del amor, de ese amor que se te declara, que desde el corazón te habla y te dice, hijo mío, hija mía, yo te amo y estoy orgulloso de vos. Qué lindo es pensar eso, no sentir eso. Que alguien realmente, sobre todo si es un padre, te diga, hijo mío, estoy orgulloso de vos. Y no pienses mal. ¿Qué quiero decir? Cuando escuchas esto, no pienses, porque la cabeza empieza a funcionar y va a decir, ¿qué Dios va a estar orgulloso de mí si yo soy un pecador, un falluto, si mi vida no lo tiene en cuenta Él, si no puedo ni rezar porque me distraigo y cosas por el estilo, si tengo un carácter podrido, si ¿qué me va a querer Dios a mí si yo caigo siempre y tropiezo siempre con la misma piedra? ¿Qué me va a querer Dios a mí tanto? ¿Qué va a estar orgulloso de mí? Sí, porque para Dios no es un problema tu pecado, tu debilidad o tus limitaciones. No es un problema, porque te creó humano. Solo Él es perfecto y Él sabe de tus imperfecciones y para Él no es un problema. El único problema que le podríamos presentar a Dios es que nosotros libremente no creamos en el amor que nos tiene y no creamos que ese amor es más grande que nosotros mismos y que nuestros pecados o debilidades. Entonces ahí caemos en un cerrarnos por la depresión, por así llamarlo, y sí creo en Dios, pero yo soy una porquería. Y lo peor que nos puede pasar es darte lugar a eso y darte manija con eso, porque el demonio entra por ese lado, justamente haciéndote creer esto otro. Dios no te va a querer, mira cómo sos, te la das de cristiano, vas a comulgar, te confesaste y al rato volviste a pecar. No, olvídate, hermano, estás perdido. Así es el demonio, que de una u otra manera nos va tirando este tipo de bajadas de línea que no hay que escuchar, que no hay que creer, que no hay que quedarse en ellas, porque es peligroso. Y si te agarra débil o te agarra con una baja autoestima o te agarra en un momento tal vez no bueno, ¡uy! ¡Pah! Pegó y te noqueó, porque te agarró mal parado. Levantate enseguida y recurrí a aquel que te está tirando la mano y sacándote del pozo. Jesús, que como a Pedro, que no creía y por eso se hundía, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudás? Vení, vamos, salí del agua, no te vas a ahogar porque yo estoy a tu lado. En eso hay que creer, así hay que vivir, a Él hay que recurrir. Esto es la Pascua, que sucedió una vez y para siempre y que en tu vida está así, efervescente.
porque se mueve en vos la vida de Dios por el Espíritu Santo. Que podamos vivir una Pascua preparándonos en este tiempo cuaresmal como una especie de alegría efusiva, es decir, una efusión nueva del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo que se mueve en mí, que con sus dones explota en mí, explota con poder y me ilumina la mente, el corazón, me da ganas de vivir, a pesar de todo, a pesar de todo. El hombre de por sí es un misterio. Hay cosas que uno en la fe y en la vida las vive y se encuentra consigo mismo con luces y sombras, con una fe verdadera. Por eso estamos aquí, gracias a Dios, y celebramos, y vivimos, y creemos, y rezamos. Y después también con la sombra. Y la sombra es esa parte oscura que es producto de nuestra propia historia, de heridas viejas, de formas de crianza que hemos tenido. Todos cargamos con un poquito de oscuridad. Y está. Y la tenemos que ir asumiendo. Y tal vez tengamos que, en Dios, pedirle que nos muestre cuál es el origen. ¿Por qué vivo depresivo? ¿Por qué me siento tan negativo? ¿Por qué soy tan pesimista conmigo mismo? ¿Por qué no me quiero tanto y siempre me culpabilizo, me recrimino? ¿Qué me pasa? ¿Dónde está eso? No lo puedo vencer. Y si bien soy feliz y rezo, hay momentos que la nube negra me viene y me complica el rato. No digo el día, pero tal vez el rato. Y alguna cosa que me sucede, algún problema laboral ¿qué me pasó ahora? ¿Qué me van a decir? Y siempre, ¿vieron? Vamos al médico, te hace hacer un estudio y dice, siempre pensamos, ¿y si me sale mal? ¿Y si los resultados son negativos? ¿Y si tengo algo malo? El hombre enseguida tira para ahí, ¿no? Es casi espontáneo. ¿Y por qué no puede ser al revés? Y llegado el caso que fuera algo malo, ¿acaso no estamos peregrinando? ¿Acaso el sentido de nuestra vida no es que Dios nos ha dado la eternidad ya, que vive en nosotros y un día será definitiva? Entonces, ¿cómo encaro cristianamente los distintos momentos de mi existencia? Es decir, las luces de la alegría espiritual y las sombras de las oscuridades psicológicas, si quieren llamarlo. No tengan miedo, hijos míos, dice el Señor. No tengas miedo, pequeño rebaño, dice la palabra de Dios. Porque yo soy tu Dios, soy tu pastor, estoy a tu lado. Y como dice el Salmo 22, ¿no? que todos conocemos, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, y aunque cruce por caminos oscuros no temeré ningún mal. Tú estás conmigo, Señor, tu vara, tu bastón me infunden confianza. De eso se trata nuestra vida, hermanos queridos. Ahí hay que ir, ahí hay que orar, ahí hay que quedarse cada día en ese silencio confiado para el encuentro con el Dios que me habita y me ama. Y fíjense ustedes que un poco la palabra de Dios va en esta línea. Recién nos encontrábamos en la primera lectura con este relato de la vocación de Abraham. Abraham lo consideramos, así lo considera la Iglesia, por su perfil bíblico, como nuestro padre en la fe, ¿no? Y un poco realmente fue así. El relato del Génesis en general es un relato que tiene mucho de mítico, es decir, poco de histórico y mucho de catequístico. Es decir, que el relator, el que escribió el Génesis, que no fue uno solo, sino hay varios enfoques de distintos autores, lo escribieron como una catequesis para quienes en ese momento lo escuchaban, con una cultura determinada, en una época muy distinta, en otra realidad muy diferente a la nuestra, totalmente diferente a la nuestra. Por eso, si lo queremos leer literalmente e interpretar literalmente, vamos a quedarnos en la fábula. No sabemos, y eso lo dicen los estudiosos bíblicos, no lo digo yo, no sabemos si realmente existió don Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob. Pero ciertamente hubo una experiencia religiosa profunda, en donde Dios se manifestó, se reveló a hombres concretos, donde nace lo que llamamos la historia de la salvación.
Fíjense que estamos leyendo hoy el capítulo 12 del libro del Génesis, de manera que los 11 capítulos para atrás se narra el relato de la creación, del pecado original y un montón de problemáticas que ya la humanidad iba generando en sus relaciones interpersonales, una realidad de pecado, de ruptura. Entonces Dios, vamos a darle forma humana, a ver, para que nos podamos entender. Dios, que es un papá y que nos creó y creó todas las cosas con amor para que el hombre sea feliz en toda la creación, siente humanamente, por así decirlo, en su corazón un dolor muy grande porque perdió a sus hijos. Pero Dios no se resigna a perderlos porque eligieron mal. Dios los creó con felicidad y los creó bien. Él no se equivocó, Él hace todo bueno. Dios vio que todo era bueno, dice la palabra. Pero al hombre le dio libertad y usó mal su libertad, creyendo que podía ocupar el lugar de Dios y que ya no necesitaba entonces más a Dios. Y ahí entró la oscuridad, la muerte, el pecado, porque sin Dios, que es la fuente de la vida y de la gracia, no puede haber vida. Entonces el hombre vive sin Dios taciturno, en la noche, en la oscuridad, buscando luz pero sin encontrarla. Fíjense que uno de los efectos del pecado original, dice el autor, es que cuando pecó, cuando desobedeció a Dios, se sintió desnudo y se escondió. Signo de desprotección, signo de una experiencia de oscuridad, de miedo. Antes no tenía ese problema, su conciencia estaba libre. Bueno, entonces Dios, que es puro amor, no bajó los brazos y empezó él mismo a diseñar una historia de salvación. Y comenzó con este hombre, un tal Abraham, un viejo ya, que vivía en una zona muy rica, cerca de los ríos fecundos, y allí tenía esclavos, porque era común tener esclavos, ganado en abundancia, riquezas, era un hombre bien posicionado, pero Dios le había dado una esposa, Sara, que era estéril, que nunca le había podido dar un hijo, y ya los dos eran viejos de avanzada edad. Dice el relato que en una ocasión Sara, ellos sabían la importancia de la descendencia, entonces por eso Sara hace la vista gorda y le permite a Abraham tener un hijo con una esclava, Agar. Y tienen un hijo, Ismael. Pero no era el hijo de su amor, Sara era su amor. Pero bueno, ya a esta altura estaban resignados. Y fíjense cómo viene la mano que Dios se le aparece y le dice: Abraham, tengo para vos una propuesta, un negocio de amor. Quiero que dejes tu tierra natal, que dejes todo y con toda tu gente, tu ganado y demás te encamines a una nueva tierra. Y si me crees y tenés fe en mí, yo te prometo que tendrás una descendencia incontable. ¿Cómo, Señor? Tengo un hijo, pero no. ¿De tu mujer? ¿Cómo de mi mujer? Sí, porque para mí nada es imposible. Y es así que Sara le da un hijo verdadero que es Isaac. Y ahí comienza la historia del pueblo de Israel, ¿no? ¿A partir de qué? A partir de una fe, nada más, porque por lógica y razón humana todo esto era imposible. Pero acá lo que se quiere mostrar es algo más, la intervención de Dios en la historia del hombre. Y yo no pensaba esto, trayéndolo un poco a nuestra vida, porque uno puede decir, bueno, ¿esto qué tendrá que ver con nosotros? ¿Saben que todos tenemos un poco de Abraham? Porque a todos nosotros Dios se nos presenta una y otra vez, invitándonos a algo nuevo, invitándonos a romper esquemas, invitándonos a arriesgarnos a un futuro mejor. Dios nos invita a salir de nuestras comodidades, que son falsas en definitiva, donde no estamos realmente cómodos, pero estamos asegurados. Y sin embargo el Señor quiere algo nuevo, que nos animemos, que salgamos, que enfrentemos la vida de otra manera, que dejemos de lado los miedos, que levantemos la autoestima, que levantemos la frente y miremos la vida con dignidad porque somos hijos de Dios y esa es la mayor dignidad. Y nos encaminemos a salir
de esto que tal vez la educación, la cultura, la religiosidad malentendida nos metió, nos encasilló y hasta nos autorrotuló. Y yo soy así, ya está, yo ya no tengo cura, yo ya no voy a cambiar. Para Dios no hay nada imposible. Si hizo esto con estos hombres, si hizo esto con María, que siendo adolescente virgen le dio un hijo, su propio hijo, sin intervención alguna de hombre, y mucho más, es porque para Dios nada es imposible. De manera que la obra de Dios en tu vida está por empezar, aunque ya está transcurriendo. Entonces, hoy a vos te dice el Señor, che, te invito a que salgas, a que rompas los esquemas. No importa la edad que tengas, no me vengas con eso de que ya soy viejo, ya a esta altura. Bien, porque a veces pasa, cuando a veces le decimos al abuelo o a alguien más, o a nuestros padres. Yo a mi mamá le doy un celular y le digo, vieja, aprende a usar el WhatsApp. No, ¿qué me venís con esto? Dice, si a veces quiero atender el teléfono y en vez de atenderlo lo pago, me traen estas cosas a mí. Y la gente grande es así, ya está acostumbrada a una forma. Y es comprensible que se les haga difícil lo nuevo, pero desde el punto de vista espiritual, somos jóvenes y todo está por comenzar. Entonces hay que romper con esa estructura propia que nos hemos creado o nos han impuesto y demás, o nos han hecho creer que es así, para empezar a caminar siempre en la novedad de lo que Dios nos va proponiendo, porque Dios te quiere libre. Todo lo que Dios te pone y te da es un medio, no un fin. También la religión, también la iglesia. Nosotros estamos en esta. Aquí nos hemos criado. Esta es nuestra cultura religiosa. Así la hemos heredado de nuestros padres y abuelos. Y está bien, pero es un medio, no un fin. Y esta iglesia humana, la que Dios quiere, pero humana, tiene un montón de humanidades, y ahí entiendan lo que quieran, porque es así. Sin embargo, sigue siendo un fin, porque Dios sigue estando en ella. Y en esta iglesia, en esta familia que componemos todos, Dios nos sigue hablando a cada uno como el primer día lo hizo con Abraham. Y te invita a salir de tu esquema. Ustedes habrán oído hablar de la palabra angustia. Es una palabra muy en boga. Estoy angustiado. La palabra angustia viene de angosto. Es como aquel que tiene un nudo en la garganta y no puede hablar, no puede expresar algo que tiene adentro. Y el que está angustiado, ¿qué es lo que siente? Y siente el pecho oprimido, siente tristeza, porque no puede decir. Y cuando digo decir no es solamente con palabras, sino es hacer algo que siente que tiene que hacer, pero no se lo permite. No se lo permite, porque hay un montón de parámetros que te ponen límites a la libertad. Y a veces hay que ponerle nombre a las cosas, hay que decir las cosas, lo que me pasa, con respeto, con amor, pero si hay que decirlo, hay que decírselo. Decirle a alguien que te hizo un daño no está mal si se lo decís con amor. Corregir a alguien y autocorregirte en algo está bueno. Decir lo que te ahoga. Estoy triste, estoy angustiado por esto. Papá, te equivocaste en esto. Me educaste y me hiciste daño con esto. No porque uno le esté reprochando algo a su papá o porque no esté honrando su nombre. No. Porque todos cometemos errores como padres o como educadores. Y los han cometido con nosotros. Y es normal. Pero cuando vos experimentás como hijo las consecuencias de sus errores, es bueno que lo digas sin temor a faltar ningún respeto, ni a faltar a ninguna memoria si es que ya no estuvieran. Al contrario, y eso con todo. Es bueno decirle al otro con prudencia, te equivocaste, yo no estoy de acuerdo, con esto estás haciendo mal, me estás haciendo mal. Y así lo que necesiten. Porque si no, cada vez está más angosta la cosa y la angustia se mantiene y llevamos una vida, como les dije, taciturna, así, en claroscuros de dolor, de tristeza. El Señor nos invita, como Abraham, a salir. Y todo es, como se darán cuenta, una respuesta en la fe.
En la fe, en la fe. Y quisiera terminar, para no extenderme, con la segunda lectura, para que en esto también pongamos el acento en el recuerdo. Pablo le escribe a Timoteo, un discípulo de él, esta carta, donde lo invita a compartir el sentido profundo de la gran noticia cristiana. Y él le dice, Él, refiriéndose a Jesús, nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia del Padre. Esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús desde toda la eternidad y que ahora se ha revelado en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Él nos consiguió la gracia. ¿De qué gracia se trata? De esa salvación para ser hijos de Dios. No depende de vos, de nadie. Basta de esfuerzos innecesarios por ganarme la santidad o la salvación, porque tu salvación ya está. Ya sos una persona redimida. Ya tus pecados han sido perdonados. Ya Cristo pagó la cuota y el rescate para tu salvación. Lo que decíamos al principio, cuando hablamos de que nos estamos preparando para la alegría pascual, que ya sucedió en mí por el bautismo. Entonces viví como un redimido, viví como un cristiano feliz. No importa tus fallas, las vas a tener, te van a acompañar hasta el último suspiro. Acá lo que importa es que creas en esta buena noticia que Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Esa gracia que nos concedió en Cristo y desde toda la eternidad, porque este es el plan de Dios, que nació con Abraham para nosotros, pero es eterno. Por eso, hermanos míos, lo que tenemos que hacer, en definitiva, y este es parte de nuestro camino cuaresmal, si quieren, y de toda la vida nuestra como cristianos espirituales, ¿no? Es centrarnos en la alegría de sabernos amados y redimidos. Y en ese amor que nos redime, sentir la experiencia de la paz. Y cuando vos te sentís amado y te encontrás con Él que te ama, a quien vos también amás, se produce una transformación. Recién cantábamos una hermosa canción penitencial, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta, déjame nacer de nuevo, Señor. ¿Ven? Y ya naciste de nuevo. Él ya te dio la nueva vida, ya se produjo el nuevo nacimiento, pero tenés que volver a Él para tomar conciencia de esa verdad y no quedarte en lo viejo, en lo vetusto de la cabeza que te limita. Salí para adelante, anda a un nuevo futuro. Y esa frase tan reñida, pero tan cierta, porque es verdad para un cristiano, que lo mejor está por venir. Aunque las cosas en el mundo a nivel humano sigan sucediendo igual, no pasa por el cambio de afuera, pasa por el cambio de uno, de adentro, que ya te lo hizo Dios. Es Dios el que hace el cambio. Señor, déjame nacer de nuevo, haceme nacer de nuevo. Ya lo hice. Créelo y lo vas a experimentar. Créelo y así será. Así los invito, hermanos míos queridos, a vivir esta preparación hacia la Pascua y toda la vida, de cada día hasta el final. Así los invito a encarar la Pascua en esta Cuaresma como a nivel personal y a nivel comunitario, familiar, laboral, con quien te encuentres, con quien te encuentres. Dios le dijo a Abraham, si crees en mí, no solo serás fecundo, sino que yo voy a bendecir a los que te bendigan y voy a eliminar a los que te maldigan. Es decir, que el cristiano que cree en Cristo y se aferra a Él, bendice, o a través tuyo Dios bendice. Qué lindo es que donde vayas vos, donde te encuentres vos, experimentes que Dios está bendiciendo ese lugar, esa gente, quien sea, porque soy cristiano. Porque yo no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Porque para mí la vida es Cristo. Y de eso se trata mi felicidad. Por eso a eso, una vez que lo entiendo, una vez que lo experimento, que es una experiencia del Espíritu Santo, un don, un bautismo espiritual, una vez que así lo vivo, ya no quiero dejarlo más. No me voy más de acá.
No me voy más de acá, porque ahora encontré dónde está la verdad. Este es el camino. No me quiero ir de acá. Les deseo eso para ustedes, me lo deseo para mí también, porque es un proceso. Y como nos juntamos a orar todas las semanas, y como nos juntamos a celebrar como hoy, el Día del Señor, el Señor nos va a estar bautizando con su gracia una y otra vez en este tiempo y siempre, para que realmente alcancemos esa luz y esa plenitud de la vida. Que así sea.